¿Cuáles son las cosas más escandalosas de las que podrías acusar a un piloto o a una aerolínea de hacer? Bueno, lo que elijas casi puedo garantizarte que aparecerá en esta historia. Es un relato aterrador de cómo se puede violar cada posible barrera de seguridad si no se utiliza la formación, la gestión de recursos de la tripulación, el mantenimiento y simplemente el sentido común general. Mantente al tanto. Esta historia se centrará en lo que le sucedió al vuelo 821 de Aeroflot North, pero para entender completamente y apreciar su gravedad, primero necesitas conocer un poco de antecedentes tanto de los pilotos como de la aerolínea involucrada. Aeroflot North originalmente se llamaba Escuadrón de Aviación Unida de Arcángeles y se formó en la entonces Unión Soviética en 1963. Continuó existiendo como un operador doméstico, principalmente regional, hasta que en 2004 la entonces Aerolínea Nacional Rusa Aeroflot compró el 51% de sus acciones y la renombró como Aeroflot North, convirtiéndola en una subsidiaria puramente regional de Aeroflot. Esto marcó el comienzo de una expansión muy fuerte de la empresa y la gerencia se dio cuenta rápidamente de que necesitarían comenzar a comprar aviones construidos en el occidente para seguir creciendo. El avión que eligieron fue el Boeing 737, que era perfecto tanto en tamaño como en costo relativo para la expansión planeada. Se compraron 12 737 y en 2016 las autoridades de aviación rusas permitieron a la empresa comenzar a operarlos. Pero parece que las autoridades no investigaron demasiado cómo se iban a usar estos aviones en la flota existente o cómo se iba a realizar la capacitación de los pilotos de Aeroflot North en estos aviones. Porque antes de la llegada del 737, la flota de Aeroflot North solo consistía en aviones fabricados en la Unión Soviética como el Tupolev 154, el Tupolev 134, Antonov 24 y el Antonov 26. Lo que todos esos aviones tenían en común era que requerían una tripulación de vuelo de 3 o a veces 4 hombres, donde un ingeniero de vuelo se ocupaba de los motores y a veces un navegante realizaba la navegación en ruta. Esto implicaba que los pilotos que operarían la moderna cabina de 2 pilotos del Boeing 737 debían adaptarse no solo a un gran cambio en el conocimiento técnico del sistema, sino también a un cambio significativo en la gestión de recursos de la tripulación y la filosofía de vuelo, mayor de lo que muchos percibieron en ese momento. Además de eso, todos los manuales y descripciones del sistema del 737 solo estaban disponibles en inglés, un idioma que estos pilotos rusos solo entendían de manera muy rudimentaria. Ahora se requería un conocimiento operativo del inglés para los pilotos que operaban en el espacio aéreo internacional, pero estos pilotos solo habían volado a nivel nacional en Rusia y nunca habían necesitado aprender inglés correctamente. Los pilotos del vuelo 821 eran, además, bastante nuevos en sus roles. El capitán tenía 35 años y solo tenía una experiencia total de vuelo de 3.900 horas, 2.800 de las cuales habían sido voladas en el tipo soviético Tupolev 134 y el Antonov 2. Solo había operado como primer oficial en esos tipos y aún así había sido ascendido a capitán en el Boeing 737 después de haber volado solo 713 horas en este tipo completamente nuevo. Esto implicaba que era nuevo tanto en el puesto como en el rango de capitán cuando sucedió el accidente. Su entrenamiento de habilitación para el Boeing 737 se realizó en Estados Unidos, pero la documentación no se guardó, por lo que se desconoce su desempeño en el curso. Pero lo que sí sabemos es que también hubo varias irregularidades en su formación de línea y registros de check-in posteriores, ya que parece que Aeroflot North no siguió cuidadosamente sus propios programas de formación aprobados por el Estado. Antes del vuelo 821, el capitán había descansado 15 horas más del mínimo requerido, pero en los 3 días previos había trabajado en largos vuelos nocturnos con varias violaciones graves a las regulaciones de descanso mínimo, lo que pudo provocar fatiga acumulada. Como ejemplo, en una de estas ocasiones solo había descansado 6 horas en lugar de las 12 mínimas.
se informó que su conocimiento del inglés estaba a un nivel aceptable, equivalente al nivel 2 de 6 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que no sería lo suficientemente alto para volar internacionalmente, pero aún significativamente mejor que el nivel de su colega, al que llegaremos a continuación. El primer oficial tenía 43 años y había acumulado un total de 8.900 horas de vuelo, que en realidad era más de lo que tenía el capitán, pero 7.000 de esas horas las había volado en el antiguo Antonov 2, propulsado por hélice soviético. Luego voló 1.600 horas en el Tupolev 134 antes de pasar al Boeing 737, en el que al momento del vuelo solo tenía 236 horas. Había completado su formación de tipo para el 737 en un centro de formación en San Petersburgo y el registro mostraba que había tenido bastantes dificultades durante ese curso, específicamente con el uso del inglés. Esto le había causado problemas para seguir los procedimientos operativos estándar y entender los manuales y sistemas, pero también crucialmente para esta historia, había mostrado problemas para manejar la aeronave después de fallos del motor o con cantidades significativas de empuje asimétrico. Verás, ambos pilotos habían estado volando aviones soviéticos antes que tenían solo un motor como el Antonov 2 o motores muy juntos como el Tupolev 134. Si los motores están muy juntos, el efecto de la asimetría del empuje, como en el caso de un fallo o mal funcionamiento del motor, será mucho menos severo debido al brazo menor del motor que aún está operando en el momento. En el Boeing 737, donde los motores están colgando debajo de las alas y mucho más lejos del centro del avión, los pilotos tendrían que contrarrestar este momento de guiñada con el timón mucho más fuertemente de lo que estos pilotos estaban acostumbrados, y se informó que el primer oficial había luchado mucho con esto. A eso también se debe agregar que en algunos casos los pilotos que venían de aviones de tipo soviético ni siquiera habrían manejado mucho ellos mismos las palancas de empuje, ya que esto normalmente lo hacía el ingeniero de vuelo en esos tipos. Pero la principal raíz de los problemas para el primer oficial fue, como mencioné antes, su nivel de inglés. Había completado un curso para principiantes, seguido de un curso avanzado de inglés técnico en aviación justo antes de unirse a la mecanografía, pero la escuela que le había proporcionado esta formación fue encontrada más tarde sin acreditación y utilizando profesores sin ningún antecedente pedagógico o conocimiento verificado del idioma inglés. Cabe destacar que, a pesar de que los pilotos habían recibido entrenamiento recurrente y una verificación después de su calificación de tipo, no existía capacitación específica para la prevención y recuperación de alteraciones del avión en los programas de estudio de la aerolínea. Así que esa es la historia de los pilotos que nos lleva al avión que iban a operar en este vuelo, porque también jugará un papel enorme en lo que está a punto de suceder. La matrícula del avión era Víctor Papa Bravo Kilo Oscar y estaba registrada en Bermuda, que es en realidad la razón por la que tenemos acceso a este informe final en inglés. Era un Boeing 7350 con 44.533 horas en el fuselaje y anteriormente había sido operado en China para otra aerolínea. Había un par de peculiaridades con este avión que jugarán roles importantes en esta historia. Este avión tenía un director de vuelo diferente al de la mayoría de los otros Boeing 737 en la flota de Aeroflot North. No tenía las barras de comando estándar. En cambio, tenía el antiguo tipo integrado de barras Q o V, donde se utiliza un símbolo de avión en forma de V, para seguir una guía en forma de V de color magenta. Esa guía V tiene la misma forma que el símbolo del avión, y recuerda eso. Aquí también vale la pena mencionar una diferencia fundamental entre los indicadores de actitud de tipo occidental y los soviéticos. En los instrumentos occidentales, el símbolo del avión permanece quieto y el horizonte se mueve dentro del instrumento, básicamente simulando la misma vista que los pilotos ven cuando miran fuera de sus ventanas. Pero en los indicadores de actitud soviéticos, el horizonte permanece quieto y en su lugar se mueve el símbolo del avión, mostrando una imagen a los pilotos como si estuvieran sentados en una posición nivelada detrás del avión, viéndolo moverse en relación con el horizonte.
Esa es una pequeña pero fundamental diferencia que hace que la transición a volar aviones occidentales sea aún más complicada para los expilotos soviéticos, especialmente si el avión comienza a entrar en actitudes extremas donde la toma de decisiones rápida y la conciencia situacional son clave. Lo otro que es importante saber sobre este avión es que tenía un historial registrado de problemas con sus palancas de empuje. Las dos palancas de empuje están ajustadas de manera diferente en la posición central, por lo que con las palancas una al lado de la otra, el motor derecho produciría mucho más empuje que el izquierdo. Esto no era el caso durante los ángulos máximos o mínimos de la palanca de empuje, lo que apuntaba a un problema con el ajuste del motor en sí o a una sonda de temperatura defectuosa dentro del motor derecho. En cualquier caso, la forma en que esto se manifestaría es que el acelerador externo haría tropezar las palancas de empuje, básicamente moviendo la palanca de empuje izquierda más alta que la derecha para compensar y igualar la salida de empuje. Para aquellos que vieron mi video sobre el accidente del vuelo 182 de Srivijaya, podrían recordar que el acelerador externo tiene un sistema incorporado llamado Sistema de Monitoreo de División de Empuje de Crucero. Ese sistema desconectará el acelerador externo si hay demasiada diferencia entre las palancas de empuje, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Resulta que eso había sucedido varias veces en esta aeronave durante los días antes del accidente del vuelo, pero en lugar de investigar la causa raíz de por la que el acelerador externo se había desconectado, la firma de ingeniería que había sido contratada para hacer el mantenimiento para Aeroflot North simplemente había etiquetado el acelerador externo como inoperante. Ahora, cuando el mantenimiento hace esto, también tienen que desactivar completamente el sistema extrayendo los interruptores de circuito asociados, poner collares en ellos y luego marcar el interruptor del acelerador externo con una pegatina de inoperable, algo así como esta. Pero nada de eso se había hecho correctamente, lo que significa que las tripulaciones simplemente habían ignorado la nota en el registro técnico y continuaron usando el sistema de aceleración automática de todos modos, ya que probablemente era mucho más fácil. Y eso nos lleva a la noche del accidente. Pero primero esto. ¿Cómo le fue a Modo en las finales? Bueno, ganaron, por supuesto. Ahora continuemos. El 13 de septiembre de 2008, la tripulación, compuesta por 2 pilotos y 4 miembros de cabina, llegó al aeropuerto de Moscú-Sheremetyevo cerca de las 01:30 hora local. El primer oficial llegó con 3 miembros de la tripulación de cabina y el capitán llegó después con el miembro restante. Primero pasaron por un examen médico estándar que todos aprobaron y luego procedieron a la sala de tripulación para revisar la documentación previa al vuelo. El vuelo era un vuelo de pasajeros normal que iba de Moscú a Perm con 82 pasajeros reservados y cuando los pilotos revisaron el clima y no hubo golpes, parecía bastante bien. Se pronosticaba algo de lluvia y neblina en su destino, pero no era lo suficientemente malo como para causar verdadera preocupación. Luego se dirigieron al stand 22, donde estaba estacionada la aeronave, y comenzaron a prepararla para la salida. El capitán revisó el registro técnico y vio que el acelerador automático estaba marcado como inoperativo, pero no había sido desactivado y no había personal técnico para preguntar, por lo que probablemente pensó que aún podría usarse hasta que fallara de nuevo. El otro elemento inoperativo en el registro técnico era el sistema de alerta de tráfico y prevención de colisiones a bordo de la aeronave, pero se les permitía operar sin él, por lo que no era una preocupación mayor. El primer oficial, quien sería el piloto al mando, empezó a preparar la cabina mientras el capitán inspeccionaba el exterior. Como parte de la configuración de la cabina en el Boeing 737, el sistema de referencia inercial necesita alinearse. Es un conjunto de giroscopios láser y acelerómetros que ayudan a rastrear la posición de la aeronave luego de ingresar una posición inicial. Esos giroscopios son propensos a la deriva, lo que significa que solo serán realmente precisos durante un corto tiempo después de haber sido alineados y después de eso necesitarán ayuda de otros sistemas de navegación para corregirlos. En aeronaves más modernas, esto lo hacen los sistemas de GPS, pero no había sistema de posicionamiento global instalados en esta aeronave, lo que significaba que tendría que confiar en actualizar su posición utilizando la verificación cruzada de ayudas de radio a lo largo de la ruta, principalmente estaciones de radio de orientación muy alta en frecuencia omnidireccional de distancia de medición de equipo.
El problema, sin embargo, era que en esta ruta en particular no había estaciones lo suficientemente cerca para ser utilizadas. Esto implicaría que el sistema de referencia inercial, utilizado principalmente para actualizar la posición de la aeronave en la pantalla de navegación, se tornaría más impreciso con el paso del tiempo. Y encima de eso, el primer oficial también cometió un error cuando ingresó su coordenada inicial, lo que significaba que ya desde el inicio el error del sistema de referencia inercial era de aproximadamente 1 milla náutica. Pero la información que nosotros los pilotos obtenemos de la pantalla de navegación es realmente solo una copia de seguridad que facilita un poco nuestras vidas durante las condiciones de instrumentos y en las fases del vuelo donde la precisión de la navegación es realmente importante. Siempre necesitamos verificar nuestra posición con la ayuda de instrumentos de datos brutos como las agujas de radio de orientación muy alta en frecuencia omnidireccional o non-directional beacon o los indicadores Instrument Landing System. Un cambio de mapa implica que la pantalla de navegación no es del todo precisa, pero retomaremos este tema más adelante. Cuando todos estuvieron listos, el capitán dio la bienvenida a los pasajeros y el primer oficial solicitó el retroceso. 6 minutos después, a las 03:06 hora local, el avión comenzó a rodar para despegar de la pista 07 izquierda. Desafortunadamente, no había grabaciones de voz de la cabina disponibles para la fase de rodaje porque el grabador de voz de la cabina en el avión solo cubría los últimos 30 minutos de vuelo, por lo que no sabemos qué tan bien se siguieron los procedimientos operativos estándar, pero sí sabemos que el acelerador automático inoperante se activó justo antes de la salida, aunque realmente no debería haberlo hecho. Ahora, dado que el primer oficial iba a ser el piloto al mando, el procedimiento estipulaba que el capitán debería haberle entregado los controles. Después de que el avión se hubiera alineado bien con la línea central, el primer oficial debería entonces haber aumentado suavemente el empuje a alrededor del 40% y dejar que el motor se estabilizara allí, ya que podrían acelerar a diferentes velocidades inicialmente, y solo después de eso presionar los botones de toga y pedir que se establezca el empuje de despegue. Este es un procedimiento de seguridad crítico para asegurar que el inicio de la carrera de despegue se realice correctamente y para evitar una posible pérdida de control debido al empuje asimétrico a baja velocidad. Pero eso no es lo que ocurrió aquí. En cambio, el capitán movió los niveles de empuje hacia adelante durante el giro de alineación a 55 grados, lo que significa un empuje de 75% N1 en el motor izquierdo y 84% en el derecho debido a que los motores no estaban correctamente ajustados. Así que entregó los controles al primer oficial con una asimetría de empuje considerable durante el giro de alineación. Esto hizo que el primer oficial tuviera que dar timón completo a la izquierda para alinear la aeronave con la línea central y luego casi timón completo a la derecha para mantenerla, ya que el motor derecho empujaba más que el izquierdo. Este aumento innecesario en la carga de trabajo y la complejidad significó que nunca se presionaron los botones de toga y por lo tanto tampoco se estableció el empuje de despegue correcto. Esto provocó una aceleración inicial más lenta durante los primeros 20 segundos. Cuando el avión alcanzó unos 90 nudos, probablemente el capitán presionó los botones de toga que hubieran activado los directores de vuelo. Pero dado que el empuje debería establecerse a 60 nudos y el acelerador externo entra en retención a 84 nudos, aún no se estableció el empuje de despegue correcto. Es el trabajo del piloto de monitoreo, en este caso el capitán, asegurarse de que eso se haga efectivamente. 2 segundos después de la rotación de despegue, finalmente se ajustó el empuje al 88% en ambos motores, y esto sirve para mostrar que ya desde el mismo comienzo de este vuelo, los pilotos no estaban siguiendo los procedimientos normales y parecían carecer de cierta comprensión fundamental de los sistemas automáticos de las aeronaves de frontera. El vuelo continuó ascendiendo hacia el este y el primer oficial finalmente activó el piloto automático B, que permanecería activado durante la mayor parte de este vuelo. Poco después de su partida, la computadora de manejo de vuelo actualizó su posición basándose en el radio de orientación de muy alta frecuencia omnidireccional de Moscú, pero eso solo actualizó la posición en la pantalla de navegación.
La posición del sistema de referencia inercial aún no era correcta, y la deriva del sistema de referencia inercial continuó con un valor de alrededor de 1 a 2 millas náuticas por hora. La aeronave continuó ascendiendo y alcanzó su altitud de crucero a poco menos de 30.000 pies o 9.100 metros alrededor de las 03:30 de la mañana. Ahora, todas las referencias de altitud en el espacio aéreo ruso se miden en metros, así que continuaré usando eso en adelante. Durante la parte de crucero de este vuelo, el acelerador externo permaneció conectado y mantuvo el nivel de empuje escalonado alrededor de 13 a 15 grados, debido a la diferencia en la salida de empuje entre los dos motores. Este escalonamiento significaba que el N1 era igual en ambos motores, no causando deslizamiento lateral ni problemas para que el piloto automático lo maneje. Y mientras no se cumplieran los criterios para el sistema de monitoreo de división de empuje de crucero, el autothrottle continuó funcionando y hasta donde sabemos, el vuelo continuó durante el crucero sin problemas reales. Cuando el avión estaba a unas 110 millas náuticas o 200 kilómetros del aeropuerto de Perm, el piloto comenzó a discutir qué llegada y enfoque probablemente iban a volar. También estaban discutiendo cuál era la configuración local cota de referencia de pista. Y por cierto, esta es otra diferencia entre volar en Rusia y en Occidente. Los rusos suelen usar en sus altímetros una configuración de presión llamada cota de referencia de pista, que muestra la altura del avión sobre el aeropuerto de aterrizaje en lugar de la altitud sobre el nivel del mar, como se usa en Occidente. El primer oficial intentó cargar la ruta de llegada y aproximación en la computadora de gestión de vuelo, pero no estaban disponibles, por lo que tuvo que programar los puntos de referencia manualmente. Algo con lo que estaba teniendo grandes problemas. Simplemente no parecía entender la lógica detrás de la programación de la computadora de manejo de vuelo y le estaba pidiendo mucha ayuda al capitán. Este trabajo tomó mucho más tiempo del que esperaba y debido a esto parece que la tripulación se saltó completamente la preparación para el acercamiento y tampoco hizo la lista de verificación del descenso. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de recursos de la tripulación, esta es una omisión muy grave, ya que la preparación para el acercamiento no solo confirma que todo está correctamente configurado, sino que también establece el plan de cómo se volará el acercamiento para que ambos pilotos compartan un entendimiento común de este. También es el momento en el que normalmente discutimos amenazas próximas como el terreno o cambios de pistas y cómo lidiaremos con ellas, por lo que saltárselo simplemente no es una opción. El capitán solicitó al controlador de tráfico aéreo iniciar el descenso. El controlador respondió y les autorizó a descender inicialmente a 4.500 metros, que son aproximadamente 14.000 pies, y a contactar al controlador de aproximación cuando pasaran los 5.100 metros. Cuando el primer oficial estableció esta nueva altitud autorizada en el panel de control del modo, no hizo ninguna llamada, y el capitán no realizó ninguna comprobación cruzada de la altitud establecida, lo cual es otra gran violación del procedimiento. Este tipo de omisiones, más una falta general de comunicaciones sobre cambios en los modos de piloto automático, cambios de fase de aproximación final y autorizaciones, continuaron durante todo el descenso y, de hecho, parece que ninguna de las importantes barreras de seguridad que se han implementado después de tantos otros accidentes trágicos se utilizó en esta cabina de mando en absoluto. Además de estos errores de procedimiento, el capitán también cometió varios errores menores extraños, como confundir su indicativo, referirse a altitudes incorrectas al verificar la presurización, etc. Lo que indicaba que no estaba en su mejor juego incluso antes de que comenzara el acercamiento. Lo que sí hicieron durante el descenso fue hablar mal de la tripulación de cabina y del controlador de tráfico aéreo sin ninguna razón aparente, así como discutir otros temas no operativos, rompiendo la regla de la cabina estéril mientras lo hacían. Se utilizaron los modos de piloto automático en la navegación lateral y la navegación vertical que proporcionaron un descenso en ralentí sin asimetría de empuje, pero eso cambiará pronto. El capitán, por ejemplo, le diría al primer oficial que tome la radio, que es una tarea de monitoreo del piloto, indicando que él estaba tomando los controles, pero luego también realizaría otras tareas, como encender los NTIs del motor, que es una tarea de monitoreo del piloto, todo mientras esporádicamente realiza entradas de control. Ahora, un principio fundamental en cómo volamos el Boeing 737 es lo que llamamos adherencia a las áreas de responsabilidad.
Esto implica que el piloto que vuela realiza ciertas tareas mientras que el piloto que monitorea se encarga de otras. Se hace de esa manera para minimizar la confusión sobre quién debería hacer qué y cuándo, y es extremadamente importante en una cabina de dos pilotos, pero claramente no sucedió aquí. A las 4:49:30, la aeronave superó los 5.100 metros y el primer oficial, quien aparentemente realizaba las tareas de piloto y copiloto, informó al controlador de tráfico aéreo y se le indicó contactar al controlador de aproximación de PERM en una nueva frecuencia. Cuando el primer oficial se registró, se le dijo que continuara el descenso hasta los 2.700 metros y luego procediera a través de la ruta de llegada Mendelejevo 4 Bravo. El primer oficial repitió correctamente la autorización de altitud, pero luego repitió incorrectamente la llegada de Mendelejevo 4 Alfa, que era lo que había preparado en la computadora de gestión de vuelo. El controlador lo corrigió y aunque ahora repitió la autorización correcta, esto pareció confundir mucho al primer oficial que no estaba preparado para este cambio de plan. La nueva ruta de llegada requeriría bastantes maniobras diferentes por parte de la tripulación, llevándolos sobre el final para una pista 03, luego hacia un faro localizador llamado Papa X-Ray, seguido de un giro base hacia el Instrument Landing System para la pista 21. La ruta de llegada para la que la tripulación se había preparado era una ruta directa mucho más simple hacia un punto llamado Sindra y luego un giro hacia el Instrument Landing System, probablemente el que normalmente obtendrían. Ahora, aunque esta llegada fue significativamente diferente, la tripulación no hizo ningún tipo de nueva instrucción al respecto. Resulta que la razón de esta ruta de llegada un poco inusual era que un Airbus A319 de Lufthansa se estaba preparando para partir de Perm y había solicitado la pista 03 para despegar debido a un ligero viento de cola en la pista de aterrizaje 21. Esta nueva ruta de llegada crearía una separación extra entre el tráfico de salida y el aterrizaje del vuelo 821, pero no había intención por parte de los controladores de cambiar realmente la pista de aterrizaje. La tripulación comenzó a discutir cómo volar la nueva ruta y el primer oficial preguntó: ¿en qué se diferencia Bravo? La discusión fue interrumpida por un tripulante de cabina que entró a la cabina recordándoles que aún no se había encendido el letrero de abrocharse los cinturones. El capitán respondió que era demasiado temprano para eso cuando en realidad ya era definitivamente el momento de ponerlo. Si otro miembro de la tripulación te recuerda algo que has olvidado, siempre debes agradecerles y simplemente hacerlo. No importa quién tenga razón, lo importante es lo que está bien, pero en lugar de hacer eso, al parecer al capitán ahora le pareció una gran idea pedirle a un miembro de la tripulación de cabina una taza de té. En medio de este complicado cambio de navegación y durante el descenso, y cuando probablemente estaba ocupada con sus propios procedimientos, y esa es probablemente la razón por la que les había recordado sobre la señal del cinturón de seguridad en primer lugar. Ahora no está claro si alguna vez obtuvo ese té, pero de nuevo esto es algo muy extraño para priorizar. A las 4:37, el controlador explicó a la tripulación el cambio de ruta de llegada. Aeroflot 821 espera aproximación vía automarcador. El avión se alinea para la salida, pero el viento no es adecuado para su rumbo 212. Esta fue una forma bastante enrevesada de explicar la razón a la tripulación y de hecho pareció confundirlos aún más. El primer oficial ahora preguntó: ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Curso actual? Y el capitán, que había retomado la radio, volvió a llamar al controlador y le preguntó sobre el viento, y le dijeron que había un viento de cola de 5.7 metros por segundo, o alrededor de 11 nudos para la pista 21. Respondió que este era un viento de cola aceptable para ellos y el controlador volvió a intervenir y dijo que solo les había dado la razón para que la tripulación de Lufthansa cambiara el curso de despegue. Para concluir este intercambio, el capitán finalmente preguntó qué curso y el controlador respondió al marcador externo Papa X-Ray. El capitán leyó de nuevo el curso hacia el marcador externo Roger, pero sin aclarar si esto era a través de la ruta de llegada previamente autorizada o directamente hacia ella. Como puedes ver, a partir de estos intercambios, parece que comenzó a acumularse bastante confusión en la cabina y la forma en que el controlador interactuó con ellos ciertamente no ayudó.
Debido a la discusión sobre el viento de cola, parece que los pilotos ahora, especialmente el primer oficial, comenzaron a pensar que en realidad estaban autorizados para un patrón de aterrizaje en la pista 03 en lugar de la pista 21. De hecho, lo dijo varias veces durante los próximos minutos, pero ninguno de los pilotos se molestó en preguntar realmente al controlador para confirmar qué pista podrían esperar, lo cual sería lo lógico que hacer. A partir de este punto, el capitán comenzó a sonar muy molesto y un análisis posterior del habla del registrador de voz mostró que probablemente estaba experimentando niveles crecientes de estrés a medida que el vuelo continuaba. La confusión con respecto a la pista de aterrizaje simplemente continuó en la cabina mientras se acercaban más y más al aeropuerto, y cuando el primer oficial preguntó al capitán al respecto, simplemente le dijo que el controlador nos lo dirá. Finalmente, sin embargo, parece que el capitán decidió que probablemente iba a ser la pista Instrument Landing System 2.1 después de todo e insertó eso en la computadora de manejo de vuelo, pero sin comunicar ese hecho a su primer oficial. La aeronave descendió por debajo de los 10.000 pies sin que el capitán verificara la presurización, omitiendo nuevamente los procedimientos operativos estándar. ¿Recuerdas ese desvío del sistema de referencia inercial del que hablé antes? Bueno, a medida que la aeronave se acercaba a su destino, ese desvío había aumentado ahora a unos 4.5 kilómetros, lo que significa que la posición de la aeronave representada en su pantalla de navegación mostraba una posición 4,5 kilómetros más al noreste de lo que realmente era su posición. Esto pronto se volverá muy importante. El hecho de que la aeronave no se dirigía a su punto de referencia autorizado debió ser notado por la tripulación al verificar la aguja del Non-Directional Beacon, y habría mostrado que estaba apuntando a otro lugar. Pero la frecuencia para el Papa X-Ray no se había sintonizado realmente, probablemente porque la sesión informativa de aproximación no se había completado, y por lo tanto la aguja del Non-Directional Beacon realmente no apuntaba a nada. El controlador de aproximación, por supuesto, podía ver en su pantalla de radar que la aeronave no se estaba dirigiendo hacia la baliza Papa X-Ray, como él les había autorizado a hacer, pero no le importaba mucho porque en realidad proporcionaba más separación al Airbus, que estaba despegando de lo que originalmente había planeado. Ahora se autorizó a la aeronave a continuar descendiendo a 2.700 metros o alrededor de 8.000 pies y luego esperar más autorizaciones. Los pilotos usaban el cambio de nivel para descender, con niveles de empuje en ralentí. Al alcanzar la altitud autorizada, el acelerador exterior movió los niveles de empuje hacia adelante para mantener la velocidad y se movieron a diferentes ángulos para mantener el mismo rendimiento de empuje. Dado que el autoacelerador no pudo hacer esta compensación de inmediato, se introdujo cierta asimetría de empuje y la rueda de control comenzó a desplazarse para contrarrestarla. Sin embargo, esto no fue notado por los pilotos que estaban demasiado ocupados discutiendo en qué dirección iba a ser el próximo giro. El capitán pensó que iban a recibir un giro a la izquierda para interceptar directamente el Instrument Landing System, mientras que el primer oficial predijo que habría un giro a la derecha para una pierna de viento en contra, algo que sería necesario porque todavía estaban demasiado altos para comenzar el enfoque del Instrument Landing System. Esta discusión fue interrumpida por el controlador, quien les llamó para descender a 2.100 metros y luego girar a la derecha hacia el curso de vuelta, lo que significa el curso opuesto a la pista de aterrizaje. Pero desafortunadamente aún no aclaró cuál iba a ser realmente la pista de aterrizaje. Asumió que la tripulación lo sabía. El capitán estaba seguro de que el controlador se refería a la pista 2.1, lo cual era correcto, pero el primer oficial aún pensaba que iba a hacer un giro a la derecha para la pista 03. Ahora, en este punto, solo quiero señalar lo absolutamente absurdo que era que estuvieran ahora sobre la pista aún debatiendo en qué pista iban a aterrizar. Pero esto era solo el comienzo. Dado que es muy probable que la computadora de gestión de vuelo se haya programado para proceder directamente al punto de umbral para la pista 21 después del Papa X-Ray y el avión todavía estaba volando en el nav, significaba que ya había comenzado el giro a la derecha, incluso antes de que el controlador autorizara a la tripulación a hacerlo.
Ahora, sin embargo, dado que el avión no pudo alcanzar este punto de umbral con la velocidad a la que estaban volando, alrededor de 220 nudos en ese momento, en su lugar comenzó a girar a la izquierda para volver a este punto. Y eso confundió completamente al primer oficial, quien preguntó: ¿a dónde va? No entiendo a dónde va ahora. Eso nunca es algo bueno de escuchar de un piloto. El capitán le dijo al primer oficial que seleccionara el rumbo en su lugar, lo cual fue una buena decisión en este punto. También le dijo que girara a la derecha hacia el rumbo 030 grados para el viento en contra mientras continuaban descendiendo. A las 04:59:23, el avión comenzó a nivelarse a 2100 metros. Esto hizo que las palancas de empuje se movieran hacia adelante para igualar la demanda de empuje, nuevamente desarrollándose en una significativa asimetría de empuje. Pero dado que el avión estaba en un giro a la derecha y el motor derecho estaba produciendo más empuje, creó un deslizamiento lateral con un componente de rollo a la izquierda, lo que significa que el piloto automático tuvo que ingresar aún más ailerón derecho para continuar el giro. Ahora, esto causó que los spoilers se elevaran por encima de un cierto valor umbral del ala derecha, finalmente satisfaciendo los requisitos para que el sistema de monitoreo de división de empuje de crucero se activara y luego apagara el autothrottle. Cuando eso sucedió, se encendió una luz de advertencia de autothrottle que fue reconocida por ambos pilotos. El capitán ahora le dijo al primer oficial que siguiera volando con empuje manual, y esto ahora complicó considerablemente las cosas porque, dado que ahora estaba moviendo los niveles de empuje manualmente, el primer oficial los movió en sincronización, lo que, debido a la persistente falla del recorte de empuje, significaba que los motores ahora comenzarían a producir un empuje asimétrico considerable a partir de este punto en adelante. Ninguno de los pilotos monitoreó el N1 real en los instrumentos del motor, y porque no lo hicieron, el primer oficial nunca diagnosticó el empuje asimétrico y, por lo tanto, tampoco aplicó ningún timón opuesto para contrarrestarlo. Lo que esto significaba a su vez era que el piloto automático tenía que mover el volante de control para intentar mantener la aeronave en el curso correcto, y eso realmente funcionó por un tiempo, pero solo mientras el piloto automático estaba realmente activado. A las 5:00:45 am, la aeronave se estableció en el curso de viento en contra y se le instruyó descender a 600 metros, la altitud de intercepción del Instrument Landing System alrededor de 609.8 metros. El capitán finalmente pidió confirmación para un enfoque de Instrument Landing System, lo cual el controlador hizo, y dado que la pista 2.1 era la única pista con un enfoque de Instrument Landing System en PERM, significaba que finalmente la tripulación sabía en qué pista iban a aterrizar 12 minutos completos después de que esta primera duda comenzó a surgir. Ahora se seleccionó el modo de cambio de nivel de inclinación para hacer que la aeronave descendiera junto con los flaps 1 sin ningún tipo de anuncio, pero las palancas de empuje no se movieron a ralentí. Debido a que el primer oficial había dejado el empuje en un valor bastante alto, la velocidad comenzó a acelerarse hacia los 232 nudos, y en el cambio de nivel, la aeronave no descenderá a menos que se reduzca el empuje. El cambio de nivel es un modo de inclinación diseñado para mantener la velocidad seleccionada, y si el empuje es suficiente, no ocurrirá nada. Cuando el autothrottle está activado, esto nunca es un problema, porque con el cambio de nivel seleccionado establecerá el empuje en ralentí para el descenso o el empuje de ascenso para el ascenso, pero con el empuje manual debes cuidar eso tú mismo. El capitán, al notar la alta velocidad, ordenó a los primeros oficiales usar el freno de velocidad y reducir a 190 nudos. El empuje ahora se redujo de nuevo a ralentí, pero nuevamente en el cambio de nivel, la aeronave priorizará la velocidad primero, por lo que en este caso estaba desacelerando la aeronave hasta la nueva velocidad ordenada sin comenzar ningún descenso real hasta que se logró eso. Esto pareció confundir mucho al primer oficial, quien preguntó varias veces por qué no está descendiendo mientras seguían desactivando más flaps y también reducían simultáneamente la velocidad aún más. El controlador ahora llamó a la aeronave y les dijo que estaban a unos 16 kilómetros del aeropuerto, pero aún a 1800 metros, y les preguntó si realmente estaban descendiendo. Esto enfureció absolutamente al capitán y gritó: ¿hasta qué punto debemos descender? ¿Hasta qué punto debemos descender?
A lo que el primer oficial respondió 600 metros y el capitán inmediatamente le comunicó esto al controlador, quien obviamente lo sabía, ya que él fue quien les había autorizado a descender a esa altitud. A partir de este punto, el capitán comenzó a actuar de manera verdaderamente desquiciada y el análisis de su voz indicó niveles de estrés muy altos. Ahora comenzó a preguntarle al controlador si podían comenzar el giro a la derecha para interceptar el Instrument Landing System, lo cual no era apropiado desde la posición en la que se encontraban, ya que todavía estaban a 1.700 metros o 5.200 pies, más del doble de alto de lo que deberían estar para capturar la pendiente de planeo desde esa distancia. Acababan de descender a través del nivel de transición donde la presión local debe ajustarse en los altímetros, por lo que el controlador ahora pidió a la tripulación que confirmara que esto se había hecho y el capitán confirmó que lo habían hecho antes de volver a pedir que giraran hacia el final. Ajustar la cota de referencia de pista era el disparador para pasar por la lista de verificación de aproximación, pero no se hizo y la configuración de presión de cota de referencia de pista solo se estableció en el altímetro del primer oficial, no en el del capitán. Algo que la lista de verificación de aproximación debía detectar. Cuando el capitán pidió girar hacia el interior por tercera vez, el controlador finalmente cedió y les permitió girar a la base cuando estuvieran listos. También les informó que estaban a una distancia de 20 kilómetros de la pista o alrededor de 10.8 millas náuticas, indicando claramente que pensaba que todavía estaban demasiado altos para comenzar la aproximación. ¿Por qué el capitán quería girar hacia el interior tan pronto? Bueno, ¿recuerdas ese desvío del sistema de referencia inercial del que hablamos antes? Probablemente el capitán estaba mirando su pantalla de navegación que mostraba una posición unos 4,5 kilómetros más al noreste de donde realmente estaban. Incluso con ese error, todavía estarían bastante altos, pero no tan desesperadamente como ahora. El giro hacia el final comenzó a las 0504 y 15 segundos y dado que estaban más del doble de alto de lo que deberían, el capitán decidió también bajar el tren de aterrizaje y extender los flaps a 15 para aumentar la resistencia. Pero como también le dijo al primer oficial que redujera la velocidad, el avión nuevamente redujo inicialmente la tasa de descenso para alcanzar esta menor velocidad, lo que los hizo estar aún más altos sobre el perfil. El avión salió con un rumbo de 160 grados para interceptar el localizador de Instrument Landing System, lo que habría hecho que capturaran el localizador a unos 9 kilómetros de la pista, en lugar de los 12.6 kilómetros estipulados, haciendo el planeo completamente imposible seguir, que estaría bien por debajo de ellos. Pero en la cabina todavía parecía que interceptarían a unos 14 kilómetros de distancia. Es probable que el primer oficial en este punto viera el problema, porque los indicadores de Instrument Landing System ahora habrían sido visibles en su E-indicador de actitud, con las pendientes de planeo mostrándose en plena deflexión por debajo de ellos. Pidió un flap 30, pero el capitán no respondió, porque ahora hablaba con el controlador de aproximación, quien los transfería al controlador de tierra. Por lo tanto, el primer oficial tuvo que llamar 2 veces más hasta que el capitán respondió. Y lo que respondió fue verdaderamente escalofriante. Dijo, haz todo tú mismo. Flaps, empuje, cambios en el modo de control del piloto, todo. Ahora, decir eso a un colega menos experimentado en medio de una situación muy dinámica, complicada y acelerada es uno de los peores ejemplos de gestión de relaciones con el cliente que he encontrado. Finalmente, los flaps 30 fueron seleccionados, probablemente por el primer oficial, lo que significa que el avión estaba completamente configurado con el tren de aterrizaje y los flaps desplegados mientras alcanzaba los 600 metros de altitud. Ahora las cosas sucederán muy rápido. Debido a que el piloto automático aún estaba activado y el avión ahora estaba nivelándose, la velocidad comenzó a reducirse rápidamente de 150 nudos a menos de 130, que era el mínimo para el flap 30. Dado que el avión estaba en configuración de aterrizaje, ahora producía mucha resistencia. Algunos de los comentarios negativos que el primer oficial había recibido durante su calificación de tipo era que no predecía bien cuánto empuje necesitaba al extender los flaps y tendía a reaccionar a los cambios de velocidad con movimientos erráticos del nivel de empuje. Y eso es exactamente lo que sucedió ahora, y cuando comenzó a introducir más empuje, la asimetría de empuje volvió a entrar en juego, que era su otra debilidad documentada.
El piloto automático, aún activado, introdujo alerón para contrarrestar el deslizamiento lateral, pero debido a la baja velocidad se necesitaba más alerón y rápidamente llegó a su límite de 25 grados de entrada de la rueda de control. Dado que no podía hacer más, el avión comenzó a rodar lentamente hacia la izquierda a unos 2 grados por segundo. Esto no fue notado inicialmente por el primer oficial, quien estaba concentrado en el control de velocidad, ni por el capitán, quien estaba hablando con el controlador de tierra sobre las condiciones climáticas, y obviamente no estaba monitoreando el vuelo en absoluto. A las 050644 se seleccionó el modo de rodaje de navegación lateral probablemente por error, y luego se cambió rápidamente a Borlock. 4 segundos después, el giro a la izquierda alcanzó 32 grados y el primer oficial debió mirar hacia abajo y darse cuenta. Como reacción, inmediatamente aplicó el alerón derecho, pero como el piloto automático todavía estaba activado, esto causó que pasara de Borlock a Control Wheel Steering Roll, que es un modo de automatización inferior, básicamente funcionando como un servo para las entradas del piloto. Probablemente el primer oficial no estaba muy familiarizado con la dirección del volante y como continuó ingresando en los controles, también ahora, inadvertidamente, empujó el yugo hacia adelante, causando que se activara también la dirección del volante en el tono. Así que en ese punto, ahora estaba volando el avión con control manual de empuje en configuración de aterrizaje, con dirección de volante, tratando desesperadamente de entender qué estaba sucediendo. Inicialmente logró controlar el balanceo, pero como también añadió mucho empuje para recuperar la velocidad, el motor montado debajo comenzó a elevar la nariz del avión, causando un ascenso. 20 segundos después, probablemente también presionó sin querer el interruptor del ajuste eléctrico en su yugo, desactivando el piloto automático. El alto empuje había aumentado la velocidad a 160 nudos, y cuando el primer oficial se dio cuenta de esto, inmediatamente redujo el empuje. Pero la aeronave continuó ascendiendo, lo que significaba que la velocidad ahora se reducía rápidamente a 110 nudos, 20 nudos por debajo de la velocidad mínima para la posición de flaps 30. Entonces, ¿qué estaba haciendo el capitán en ese momento? No había monitoreado la actitud de la aeronave, pero reactivó el modo de bloqueo de guerra. Como la aeronave estaba en la línea central, el director de vuelo la capturó. Luego miró hacia abajo, notó la baja velocidad y gritó aumentar, a lo que el primer oficial, muy estresado, respondió estableciendo casi la máxima potencia, provocando de nuevo un ascenso en el ángulo de la aeronave. Ahora habían ascendido a 900 metros, eso es más de 300 metros más alto de lo que deberían estar, y el controlador obviamente podía ver esto. Ahora preguntó a los pilotos si realmente estaban ascendiendo. Esto hizo que el capitán le pidiera al primer oficial verificar el indicador de velocidad vertical y tras una breve pausa, confirmó al controlador que estaban ascendiendo. El controlador notó que era imposible para la tripulación aterrizar desde su posición actual. Les indicó girar a la derecha con rumbo a 360 grados y descender a 600 metros, finalizando así el acercamiento. Pero el capitán no estuvo de acuerdo con esto. En cambio, pasó el siguiente minuto tratando de convencer al controlador para que les permitiera continuar aterrizando sin hacer un segundo acercamiento, lo cual en este punto debe verse como pura locura. Además, durante la larga discusión con el controlador, hizo varias entradas de control abruptas a la derecha, inclinando el banco primero a 17 grados y luego a 50 grados, lo que provocó una advertencia de ángulo de inclinación. Mientras esto ocurría, el primer oficial aún intentaba volar la aeronave manualmente. Hasta el controlador notó que la conversación con el capitán era rara y preguntó si todo estaba bien con la tripulación. El capitán respondió afirmativamente. Después de la advertencia de ángulo de inclinación, el primer oficial gritó: «¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?». Y luego, milagrosamente, logró recuperar el avión de esa inclinación a la derecha tan pronunciada. Pero al hacerlo, el avión había vuelto a inclinarse hasta 15 grados, lo que provocó otra subida rápida y la velocidad volvió a caer a 113 nudos. Desde el tiempo 0, 508 y 25 segundos, los niveles de empuje se movieron hacia adelante nuevamente, lo que provocó una nueva asimetría de empuje, y esto inició un giro a la izquierda con alrededor de 1 grado por segundo.
Durante los próximos 25 segundos, parece que el primer oficial simplemente se rindió porque no hubo entradas en el tono, el rollo o el empuje. Y cuando el banco volvió a alcanzar los 30 grados a la izquierda con la velocidad disminuyendo, el primer oficial simplemente gritó: «¡Tómalo, tómalo, tómalo!». El capitán aparentemente se sorprendió por esto, lo cual realmente no debería haber sido la montaña rusa en la que el avión había estado durante varios minutos en este punto. Respondió: «Toma que yo tampoco puedo hacerlo». Y luego, abruptamente, tomó los controles de todos modos y comenzó a introducir el alerón a la izquierda, la misma dirección en la que ya estaban rodando, aumentando instantáneamente el ángulo de inclinación a 76 grados. El primer oficial vio esto suceder y gritó al contrario en la dirección opuesta, lo que pareció ayudar momentáneamente, pero el capitán luego continuó haciendo varias entradas abruptas en ambas direcciones. A las 05, 09 y 14 segundos, el capitán cometió su último error en este terrible vuelo al dar casi toda la entrada a la izquierda en su broma. Es muy probable que el indicador de actitud de estilo occidental, especialmente con el director de vuelo V-Bar, jugó un papel en la pérdida final de conciencia situacional del capitán. El director de vuelo V-Bar, en este caso, habría estado situado debajo del horizonte y mostrando un giro a la derecha, que es lo que necesitaba hacer para recuperarse. Pero en su estado de confusión, la apariencia de la V-Bar probablemente le recordó el símbolo del avión en su avión anterior, lo que habría significado exactamente lo contrario, y le hizo rodar en la dirección equivocada. El resultado de esto fue que el avión ahora hizo casi un giro completo todavía en configuración de aterrizaje, causando un ángulo de inclinación hacia abajo de 65 grados del cual era imposible recuperarse. El avión impactó contra el suelo a una velocidad de 250 nudos en un giro a la izquierda de 30 grados, causando la pérdida inmediata de las 88 personas a bordo. Al estrellarse, el avión impactó una parte del ferrocarril transiberiano que quedó gravemente dañado, pero afortunadamente nadie en el suelo resultó herido. El accidente sucedió cerca del aeropuerto. El avión fue encontrado rápidamente tanto por el personal de rescate del aeropuerto como por los bomberos locales, pero no había mucho que pudieran hacer excepto asegurar el área y comenzar a buscar las cajas negras. Las cajas negras fueron halladas muy dañadas, y cuando los investigadores pudieron acceder a ellas, se sorprendieron por lo que descubrieron. La no adherencia a los procedimientos operativos estándar, el pobre conocimiento técnico y la casi inexistente gestión de relaciones con el cliente entre los pilotos los llevó a perder completamente la conciencia situacional y, finalmente, el control del avión. Y eso no fue lo peor. Se descubrió que uno de los pasajeros, al parecer, había enviado un servicio de mensajes cortos a un amigo en el Reino Unido solo minutos antes de que el vuelo despegara. El mensaje decía que el remitente estaba muy asustado porque el capitán acababa de hacer un anuncio por altavoz y sonaba completamente borracho. Aunque la primera prueba del cuerpo del capitán había dado negativo para alcohol, esto provocó que se realizara otra nueva prueba utilizando técnicas más detalladas, y eso confirmó que el capitán tenía entre 0.5 y 1 promille de alcohol en su sangre cuando ocurrió el accidente, y eso habría significado un nivel de alcohol sustancialmente más alto cuando despegaron, lo que habría explicado ese anuncio por altavoz borroso y arrastrado. Esto y la posible fatiga acumulada, probablemente explicada por el patrón de habla del capitán, indicaban niveles de estrés elevados desde un punto temprano en el enfoque y por qué finalmente también perdió el control. La investigación golpeó completamente a las autoridades de aviación rusas, la aerolínea, la organización de mantenimiento y los controladores de tráfico aéreo que estaban de servicio esa noche. En total, se emitieron 40 diferentes recomendaciones de seguridad que en algunos casos eran tan amplias como eliminar otras deficiencias reveladas en el curso de la investigación. Pero algunas incluían mejor formación de pilotos, prevención de trastornos, formación de recuperación, verificar competencia en inglés y formación extra de pilotos que pasan de aviones soviéticos a occidentales. Esta es la primera vez que me encuentro con un informe donde todo el sistema parece haber fallado, desde la formación inicial hasta el mantenimiento, la responsabilidad individual, las normas y regulaciones y el propio avión.
Pero puedo decir honestamente que esta es probablemente la excepción que confirma la regla. Aerolíneas como esta no deberían existir. Siempre puedes consultar la lista negra de la UE de aerolíneas peligrosas antes de reservar boletos con cualquier aerolínea desconocida. Voy a enlazar la lista negra en la descripción de abajo. Adiós.